Alabanza a Dios. Bendito Cristo, bendito Espíritu Santo. Hermano, Dios te bendiga. Hermana en Cristo, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema, discipulado de 40 días por Jesús. El discipulado de 40 días por Jesús. Alabanza a Dios. Jesús resucitó de entre los muertos y se presentó o se manifestó a los discípulos y se quedó 40 días con ellos dándoles discipulado. 40 días discipulando Jesús a los discípulos, a los cuales los discipuló para que impartieran la doctrina verdadera que hoy tenemos. Y te voy a comprobar con la palabra en Hechos, capítulo 1, verso 3. Libro de los Hechos, en su capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No estaba hablando otra cosa, mi Cristo, en esos 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios a sus discípulos. Aprendieron mucho, porque estaban con el maestro de maestros, apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelista de evangelistas, pastor de pastores, Cristo Jesús. Él les dio este discipulado antes de irse al cielo. Pero este discipulado fue de 40 días. Una vez que Cristo resucita de entre los muertos, Él sigue trabajando con sus discípulos aquí en la tierra. Y se les manifestó a ellos. Pero la primera persona a quien se le manifestó resucitado entre los muertos fue a María. Juan capítulo 20, versículo 13, versículo 14. Pero el primer discipulado o la primera manifestación como Cristo resucitado de entre los muertos hacia los discípulos le encontramos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Ahí está el primer discipulado de mi Cristo a sus discípulos. Segundo discipulado en el cual Cristo se manifestó a sus discípulos, lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Ahí está el segundo discipulado. Tercera manifestación para dar un discipulado a sus discípulos, lo encontramos en Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, del verso 1 al 14, ahí está el tercer discipulado de mi Cristo a sus discípulos. Esto duró 40 días. Cristo duró en un discipulado de 40 días con sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Fueron días que convivió con ellos. No puedo decir cuánto tiempo duró de un discipulado al otro discipulado, porque Él se manifestaba a ellos en esos 40 días. Fueron 40 días los que Cristo estuvo con ellos después que resucitó entre los muertos. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido, ¿a quienes? ¿Quiénes son a quienes? Los discípulos. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Cristo vive con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo le mostró las señales
de los clavos que dejaron en su mano. Le mostró a los discípulos la cortada de su costado, donde el soldado romano le cortó con una lanza. De ese costado salió sangre y agua, de esa cortada, de esa abertura que le hicieron en su costado, en su cuerpo. Esa sangre que derramó Cristo, ese espíritu que dio Cristo al Padre y ese cuerpo que fue sacrificado es lo que da el nuevo nacimiento a un cristiano. Aleluya. El Espíritu Santo nos ha enseñado el discipulado de 40 días por Jesús, después que resucitó de entre los muertos. Escuche bien, este discipulado fue después que resucitó de entre los muertos. Antes les había dado discipulado. Antes de morir en la cruz les había dado discipulado. Pero después que murió y resucitó de entre los muertos, les dio este discipulado de 40 días. Jesús resucitó de entre los muertos y se presentó o se manifestó a sus discípulos y se quedó dándoles 40 días de discipulado y luego se fue para el cielo. Después, aleluya, que terminó de dar el discipulado por 40 días, se fue, subió al cielo. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también se les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo pronto volverá por su iglesia. Qué privilegio tan grande tuvieron estos hombres de estar con él 40 días y 40 noches al lado del Cristo de la gloria. No era fácil para ellos que su Señor se les fuera, que mi Señor Jesús subiera al cielo, pero no los dejó huérfanos, les envió el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se cumplió la promesa que les dijo: van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y van a recibir poder para testificar de mí, para hablar de mi palabra con poder, con denuedo, con autoridad, con elocuencia. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Aleluya. Esa semilla que ellos sembraron está sembrada en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso le damos seguimiento a la doctrina de Cristo, predicando que Cristo pronto viene. Dios te guarde y Dios te bendiga con este tema: el discipulado de 40 días por Jesús, después que resucitó de entre los muertos. Cristo viene. Amén y amén.